Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Decía entonces que tenemos una relevante conversación. El presidente electo José Antonio Kast inició su gira oficial a Europa con una agenda centrada en vínculos políticos, seguridad, migración e inversiones. El viaje contempla exposiciones en el Parlamento Europeo y reuniones con líderes de gobiernos conservadores como Víctor Orbán y Giorgia Meloni. La gira se produce tras una intensa agenda internacional en América Latina y Centroamérica, marcada por el acercamiento del mandatario a modelos de control migratorio y seguridad. Recuerden entonces que estuvo reunido con Bukele hace poco, el día viernes. El despliegue abre interrogantes sobre el enfoque ideológico, estratégico y diplomático del futuro gobierno chileno. Para analizar los movimientos internacionales que está realizando el presidente electo, vamos a conversar con Rodrigo Pérez de Arce, abogado e investigador de Faro UDD. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Me escuchas? Disculpa, Ay. estábamos con un problema en la conexión. Ah, qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Pasando frío. pasando frío, estás en el sur. Eh, Eh, Estoy desde UK. hasta Estados Unidos. De Inglaterra, perdón. Quería comenzar esta entrevista preguntándote qué señales entrega esta gira sobre la política exterior del próximo gobierno. Claro, todo indica que esta gira está pensada en los aliados de Kast, tanto en los aliados extranjeros como en los nacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay signos muy, muy potentes para la base más de derecha de José Antonio Kast, pensando en su participación en esta cumbre que va a tener en Bruselas, pero también, sobre todo, a los líderes que va a visitar en sus respectivos países. Y además, aquí justamente la pregunta es qué tipo de relaciones se van ya existen esas relaciones, por supuesto, pero qué tipo de relaciones se van a ir construyendo con un cast presidente que ha sido un poco diferente al cast candidato, y además los líderes que va a haber son bien diferentes entre sí. Entonces uno tiende a poner en el mismo saco a Giorgia Meloni con Víctor Orbán o Santiago Abascal, con quien viajó desde España, y, y la verdad es que son tres tipos o tres derechas bien diferentes entre sí, y todo indica que Kast se siente más cercano a la derecha de Meloni que, por ejemplo, a la de Orbán, que es mucho más conflictiva. Él mismo la ha definido como una democracia iliberal, en fin, es más complejo. ¿Y cómo lo viste en este acercamiento que tuvo con Bukele? Porque tú lo decías, claro, se está acercando a regímenes de derecha, a líderes de derecha, y hay matices entre todos ellos. ¿Cómo lo viste el día viernes? Sí, lo de Bukele fue claramente un gesto hacia Chile. Fue mostrar disposición a aplicar mano dura, a buscar soluciones fuera de la caja. Esta visita obviamente al Secot, esta cárcel que es tremenda en todo sentido, es muy grande, pero además es tremenda en términos de las condiciones que tienen los presos ahí. Y no me quedó tan claro hasta dónde van a ocupar ese ejemplo de Bukele, ¿verdad? Porque han sido, hasta cierto punto, bien cuidadosos de decir, vamos a aplicar mano dura, pero no queremos seguir la receta completa de Bukele. Y en eso yo creo que tienen razón. O sea, el régimen de Bukele, a pesar de sus éxitos en el combate al crimen organizado, eh, te plantea preguntas muy importantes respecto de cuánto poder concentra el presidente, de cuánta tolerancia al disenso hay, porque en el caso de Bukele, objetivamente se ha concentrado mucho poder en su figura, el disenso político es muy mal llevado, y, y a mi juicio no es muy fácil separar su lucha contra el crimen de esta concentración de poder. Entonces, aquí lo vimos paseando, fue con su ministra de Seguridad, pero todavía nos falta cuál es la aplicación concreta de esas ideas, porque esto no se trata solamente de prometer cárceles en el desierto o darles pocas proteínas como hace Bukele, sino de, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer en Chile para esto? Y todavía creo, José Antonio Castro no ha mostrado sus cartas.
¿Y tú crees que la foto con Bukele va a envejecer mal? O sea, Bukele, em, yo no entiendo mucho o sea, no entiendo mucho la fascinación que produce, o al menos que no seamos capaces de ver los riesgos que tiene una figura como él, porque se ha movido bastante rápidamente hacia a una figura autocrática, eliminó con un subterfugio el límite a la reelección, entonces se puede reelegir indefinidamente y muchas veces estos líderes terminan apernándose al poder bajo la excusa de que están controlando una crisis. Entonces, hoy día creo que lo puede redituar, pero el modelo Bukele yo creo que en último término es bien tóxico y es bien difícil de replicar. O sea, hay otros países como Honduras, por ejemplo, que trataron de replicarlo y les fue súper mal por las peculiaridades que tiene la misma figura, o sea, perdón, las peculiaridades del Salvador. Perdón el apunte geográfico, pero El Salvador es un país más o menos del porte de la región del Biobío, tiene más o menos la misma población que Santiago, entonces la verdad es que no es el tipo de modelo que uno pensaría que es más eficaz para Chile, a pesar de que obviamente necesitamos un control más sólido, más robusto, una institucionalidad mejor respecto al control del crimen. Si la visita del presidente electo José Antonio Kast con Bukele tenía este guiño a Chile, recordemos que el 64% según la academia avalaba esta visita, ¿qué guiño se está haciendo entonces cuando visita a Meloni? Bueno, Meloni fue su gran referente durante esta última campaña, ¿verdad? Cuando le preguntaron a él a quién le gustaría parecerse, eh, dice que es Meloni. Y es una figura súper interesante porque ella viene del fascismo o del posfascismo, del neofascismo, pero reniega bastante de ese pasado y es una política hiper pragmática. O sea, no es, Italia no sufrió una transformación neoliberal durante su magistratura, y incluso Meloni ha sido súper crítica respecto de Donald Trump y su relación con la Unión Europea. Entonces, digamos, si Trump sigue en esa línea de tratar de articular un arco político más amplio, si trata de parecerse a Meloni, que viene de la derecha, es conservadora, tiene posiciones conservadoras en lo valórico, pero que ha priorizado sobre todo la estabilidad económica y la seguridad, la verdad es que puede anotar varios goles José Antonio Cast con esto, pero no es la única política que va a visitar, ¿verdad? Y por eso yo creo que el tema húngaro, por ejemplo, es bastante más complejo que su visita a Giorgia Meloni. También se va a reunir con esto que era la Political Network for Values, que ha sido una interesante plataforma para él y también una interesante plataforma que se ha desarrollado en Europa y cómo ha tenido también el auge de la derecha allá en Europa, en ese continente. ¿Por qué es relevante también esa visita y que se reúna con esos líderes? Bueno, es relevante tanto para José Antonio Cast como para la red, ¿verdad? Es una red que ha ido ganando adeptos o miembros, mejor dicho, que se ha transformado en un referente internacional, sobre todo en Europa, pero también replica lo que hace CIPAC y en fondo trata de aglutinar a estas derechas que no necesariamente son parecidas entre sí. Esto quizás el punto es un poco técnico y cuesta discernirlo, pero Milei, Bolsonaro, Santiago Abascal y Vox en España, Orbán, son diferentes entre sí, tienen prioridades bien distintas. Entonces, por una parte, creo que este grupo se vuelve cada vez más relevante, sobre todo si en el futuro cuenta con un respaldo más decidido de parte de Estados Unidos y sus miembros siguen ganando elecciones, y al mismo tiempo para José Antonio Cast le reafirma vínculos con algunos políticos, algunos de los cuales están en el poder, otros que están luchando para conseguirlo. Pero pienso que esta visita tiene sobre todo que ver con cimentar a su grupo más leal, tanto a nivel nacional, que no es tan relevante, digamos, para las
para las decisiones que tome o la política de alianza que construya, pero sí al público republicano más fiel le dice como, mira, ¿sabes qué? Pospusimos muchas de las agendas que eran relevantes para nosotros, pero ojo, no las hemos olvidado. Y eso también pone un signo de interrogación para, digamos, la segunda parte de este gobierno, cuando ya no tengamos el concepto de gobierno de emergencia o para una próxima campaña presidencial del Partido Republicano. Y considerando esta organización como base, ¿tú ves a José Antonio Kast convertirse en un referente internacional? Y hacemos el paralelo también con lo que sucedió con Gabriel Boric, que en sus primeras giras sí marcaba y significaba algo relevante en la agenda internacional. Siempre ha sido bien visto cuando el actual presidente salía de gira. Sí, a ver, la relevancia de los presidentes en general depende por una parte de la relevancia del país que representan, que dirigen, y por otra por la novedad de sus medidas. El Salvador, por ejemplo, no es un país relevante en términos de población, es un país chico, pero está llevando adelante hace varios años un experimento que ha generado mucho interés y que es súper conflictivo por varios motivos. Mi impresión es que José Antonio Kast en sí no representa ninguna de estas dos cosas. Digamos, por su estilo, no es el tipo de referentes que esta nueva derecha está buscando. Le interesan mucho más, por ejemplo, un Donald Trump, por ejemplo, un Jair Bolsonaro, por ejemplo, un Javier Milei, ¿verdad? Que son súper estridentes, que salen a pelear una guerra cultural tienen un desplante, una manera de hacer política que es muy peculiar. José Antonio Casta, por el contrario, es un político gris, ¿verdad? Es fome. Yo no lo encuentro particularmente inspirador para estas derechas. Donde sí le puede aportar o donde sí puede entrar a jugar unas discusiones, cómo pasas de ser esta oposición estridente, dura, confrontacional, a transformarte en una alternativa viable y sostenible de gobierno, porque a estas derechas ganan, pero luego les cuesta muchísimo mantener el poder justamente porque les cuesta ejercerlo, les cuesta salir del rol de opositor y entonces pierden la atracción o el atractivo que tuvieron cuando eran oposición. Estamos conversando con Rodrigo Pérez de Arce, abogado e investigador de Faro UDD. Rodrigo, me gustaría saber si ves algún riesgo en esta gira internacional que está llevando a cabo José Antonio Kast. Sí, desde luego que tiene riesgos para él. Uno es verse comprometido en alguna posición demasiado dura o radical que no estaba en el programa. Es decir, si Kast hizo campaña diciendo, ojo, sigo creyendo lo que siempre he creído, pero no lo voy a movilizar cuando seamos gobierno, y que aquí firme, por ejemplo, un compromiso por derogar el matrimonio homosexual o lo mismo respecto de algunas de las causales de aborto, en fin, agendas de ese tipo que ha sido muy hábil en dejar de lado, obviamente le puede significar un tropiezo. Y eso no tanto a nivel internacional como que le signifique crítica o una salida de libreto respecto de lo que han hecho los últimos meses, donde yo creo que han sido particularmente hábiles los republicanos, con el matiz de que en general, a mi juicio, cuando improvisan eh, y se salen del guión que tienen preestablecido, les cuesta mucho y muchas veces meten las patas. En el contexto también de lo que está pasando en Europa, ¿debería centrarse entonces en una agenda de migración? Claro, a ver, Europa está pasando por un proceso bien relevante que tiene hartas dimensiones. Uno de los más importantes es que Trump le quita el piso y ningunea a los países que eran miembros, que son miembros de la OTAN, ¿verdad? Y entonces empuja para que haya un aumento en el gasto militar de parte de todos los países. Eh, También, no sé, pues, por ejemplo, insulta a los daneses, no solo por lo de Groenlandia, sino que ningunea los muertos de Dinamarca en distintos conflictos, en los cuales ha sido hiper fiel Dinamarca a Estados Unidos, ¿verdad?
Y también una Europa que tiene sus propios problemas en términos de crecimiento económico y que sus resultados no han sido los que esperaban. Y el punto, al menos para los líderes con los que se está juntando, es justamente el que mencionas tú. No es tanto seguridad como inmigración, sabiendo que Europa tiene reglas especiales, no es un continente que para los miembros de la Unión Europea no tiene fronteras, eh, y que tiene políticas que han generado harto ruido, como por ejemplo la de Meloni de reconducir todos los inmigrantes irregulares a Albania, es decir, un tercer país, y los recluye ahí hasta que se decida su situación migratoria, o por ejemplo Orbán, que también ha tenido un endurecimiento bien desde el principio de su gobierno respecto de eso. Y ahí puede ser que saque algunas ideas, pero ese flanco creo que es menos complejo para el frente interno, porque parece haber como cierto clima de opinión en Chile de que la inmigración está descontrolada y que se requiere mano dura. Uno puede cuestionar esa agenda, pero existe la sensación. Y ahí, claro, va a sacar ideas y va a dar signos. Ahora, no creo que sea tan popular como fue con Bukele, porque Bukele tiene la gracia que es muy radical en su confrontación al crimen organizado, y además Bukele es un maestro en el uso de las redes sociales, o sea, se mueve como ve en el agua en TikTok, en Instagram. eh, o sea, tiene la desfachatez de decir en algún momento que era el dictador más cool del mundo. Eso no lo tienen ni Meloni, ni Orbán, ni ninguno de los que viene a visitar acá. Sí, parece que el modelo de Italia para combatir entonces la inmigración ilegal sería algo que José Antonio Cast estaría buscando, porque incluso si lo vemos como concepto, Giorgia Meloni ha instalado el estado de emergencia migratorio, que conversa Mm. mucho también con lo que ha dicho José Antonio Cast. Sí, sí, sí. De hecho, ese yo creo que es uno de los referentes. A mí me gustaría ver más que medidas efectistas, buscar estrategias que sean eficaces. O sea, eh, tanto la agenda de las cárceles como la migratoria corren el riesgo de transformarse en puro show, en decir como, mira, todos estos presos la están pasando pésimo, los tenemos piluchos ahí en la cárcel, comen una vez al día, están en una celda espantosa, y mira qué duros somos, ¿verdad? Y probablemente eso no sirva tanto o requiera ajustes muy importantes si tú quieres que las cárceles chilenas, por ejemplo, sean lugares más eficaces para contener el crimen. O sea, por ejemplo, en Chile es mucho más importante que los inhibidores de señal de teléfono funcionen bien, o reformar gendarmería, que tener a los presos piluchos haciendo fila, o humillándolo. Y entonces esas agendas más efectistas yo creo que tienen que ser muy controladas con mucho cuidado, porque si no se transforman en pura denigración, en pura pirotecnia para las redes sociales, y que no sirvan para el propósito que buscaban, que es controlar el problema, ya sea de seguridad, ya sea de inmigración, o sea el crecimiento económico. Ya vimos entonces la visita que hizo José Antonio Cast a América, a Centroamérica, a América Latina, ahora está reunido en Europa, pero también va a quedar Estados Unidos. Esta pasada, ¿cómo va a quedar esa próxima visita que ya se está programando ya? Las visitas con Donald Trump son bien impredecibles. Y más que decir que lo van a recibir con los brazos abiertos, uno siempre tiene que ser bien cauteloso, porque justamente Trump juega con esta imprevisibilidad. O sea, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando Zelensky lo visita y le dice, oye, ¿por qué no vienes en corbata? Tienes que mostrarnos respeto, y le pega una retada en público en el Salón Oval. Lo mismo a Netanyahu, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Eh, entonces son súper impredecibles. Mientras José Antonio Cast se ciña a su libreto, probablemente le va a ir bien.
Marco Rubio es el secretario de Estado, el equivalente de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, es una persona bastante semejante a José Antonio Kast, tanto en ideas como en estilo, y por lo tanto pueden haber ciertas afinidades. De hecho, eh, no sé si es como que es hacer demasiada arqueología, pero en la visita que José Antonio Kast hace para la campaña presidencial anterior, no la que acaba de pasar, en segunda vuelta él va a visitar justamente a personas de la sensibilidad de Marco Rubio, en un viaje que fue bien insólito, o sea, yo al menos no termino de entenderlo, porque el candidato a presidente se va en medio de la campaña en segunda vuelta, pero Marco Rubio, como Ted Cruz, son aliados de José Antonio Cast, piensan bastante parecido a él, y eso puede ser que le dé un boleto a aparecer con Trump y tener como cierta tranquilidad. Ahora, a Trump no le tiembla la mano cuando quiere hacer algo, incluso aunque perjudique a aliados, incluso cuando perjudica a los cercanos. Argentina, por ejemplo, Milei hizo toda clase de shows para acercarse a Trump, y de lo más bien que aparecieron los aranceles. Entonces, esta afinidad o ir arrastrándose frente a Trump no necesariamente es la estrategia adecuada, y también sabiendo que el tablero geopolítico es súper complicado para Chile. Chile es un país chico, poco relevante, cuyo mayor socio comercial actualmente es China, que está en una guerra diplomática, cultural, económica, política con Estados Unidos, y de la cual no te puedes abstraer tan fácilmente. O sea, no es llegar y decir como, no, mira, sabes que señor Xi Jinping, no vamos a hacer más negocios con usted, porque significa que, por ejemplo, las exportaciones de cobre se van al suelo, entre otras cosas. Muchas gracias, Rodrigo, por haber conversado con nosotros e indagar sobre esta gira internacional de José Antonio Kast. Que esté muy bien. Estén muy bien. Chao, chao.